Vamos a leer unidos la porción de la palabra. Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Amén. Juan 15, 1 al 17. Gracias a Dios por la palabra, hermanos, porque yo creo que apreciamos mucho los pasajes de la Escritura que llenan nuestro corazón de certidumbre, que llenan nuestro corazón de fortaleza, que llenan nuestro corazón de esperanza, pero los apreciamos más todavía cuando estos pasajes significan para nosotros una forma de sustento en cuanto a la relación que nos une a Jesucristo. Estamos hablando de que este pasaje es fundamental en nuestra convicción acerca de qué es lo que nos tiene vinculados a Cristo. Y lo que leemos en el pasaje, amados hermanos, es muy contundente al decirnos que lo que nos tiene vinculados a Cristo, fundamentalmente vinculados a Cristo, es algo más que nuestra voluntad, algo más poderoso que nuestra capacidad de decidir estar en Cristo. Es algo más fuerte que nuestra determinación. Es algo más significativo y trascendente que nuestra firmeza, nuestra fidelidad. Y es el hecho de que Cristo ha determinado que nosotros le pertenezcamos.
Por eso dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Entonces estamos ante una porción de la Escritura, particularmente una porción del Evangelio, que es muy categórica en lo que implica para nuestro seguimiento de Jesucristo como nuestro Señor. Muy bien. Quiero llamar la atención de ustedes en el grupo de Zoom. Si podemos bloquear los micrófonos, nos ayudará para continuar. Por favor, bloqueemos los micrófonos para no interrumpir a los demás. Gracias. Muy bien, voy a volver a ser un poquito enfático en nuestra introducción desde la vez pasada. El pasaje de Juan, capítulo 15, es uno de los pasajes significativos del Evangelio de Juan porque incluye uno de los yo soy que aparecen en el Evangelio de Juan. Hay 7 yo soy en el Evangelio de Juan. El primero de ellos es: yo soy el pan de vida, dice nuestro Señor Jesucristo. El siguiente ese está en Juan 6:35. El siguiente es: yo soy la luz del mundo. Ese está en Juan 8:12. El siguiente es: yo soy la puerta de las ovejas. Está en Juan 10:7 y 9. El siguiente es: yo soy el buen pastor. Está en Juan 10:11 y 14. El siguiente es: yo soy la resurrección y la vida. Está en Juan 11:25. El siguiente es: yo soy el camino y la verdad y la vida. Está en Juan 14:6. Y el que acabamos de leer es: yo soy la vid verdadera. Está en Juan 15:1 y 5. Ahora, no son todos los yo soy que nuestro Señor Jesucristo dijo. Pero, ojo, hay más yo soy que Jesús declaró. Pero todos están en los escritos de Juan. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 4:26, yo soy el que habla contigo. Estaba respondiéndole a la mujer samaritana. Muy bien, a lo que me refiero es, este yo soy también está en la narrativa del Evangelio según San Juan. Hay otro yo soy dicho por Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. Juan 10:36. También el Evangelio de Juan. Y hay otros 2 yo soy que registra el apóstol Juan. Sin embargo, estos están en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega. Y uno más: yo soy el principio y el fin. Y está en Apocalipsis 1:17. Así que, miren cuántas veces Juan hace un énfasis tan marcado en estas declaraciones de Jesús, diciendo, yo soy. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Juan hace este énfasis que parecen no estar haciendo los demás evangelistas? ¿Por qué Juan parece tener este interés tan marcado en poner en la boca de Jesús estas declaraciones que enfáticamente lo colocan a él en el foco de atención para responder al cuestionamiento que había acerca de él? ¿Quién es este? Hay varias razones. Voy a citar algunas. En primer lugar, como estamos estudiando un pasaje del Evangelio de Juan, que es Juan capítulo 15, y vamos a estar enfocados en esto durante algunas sesiones más, quiero que tengamos un referente de lo que es el Evangelio de Juan. Y una de las características o de las peculiaridades de Juan
es, en primer lugar, que a diferencia de los otros evangelios, en el Evangelio de Juan no hay una genealogía de Jesús. Recuerden que Mateo y Lucas hacen una narrativa de quiénes son los antecesores de Jesús. Parece ser muy amplio esta narrativa, parece tener una extensión muy amplia y darle un significado mayor a la procedencia de Jesús. Particularmente hay diferencias entre la forma en que lo narra Mateo y la forma en que lo narra Lucas. Sin embargo, ambos coinciden en hacer una genealogía. Marcos es mucho más breve en la genealogía que hace. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, punto. Y esa narrativa de Marcos, tan abreviada, nos dice que esa es la genealogía de Jesús. Pero hay una genealogía. Pero en Juan no la hay. En Juan no la hay, y les voy a decir por qué. Porque el Evangelio según San Juan incluye en el Nuevo Testamento lo que es el libro del Génesis del Antiguo Testamento. Cuando uno lee el capítulo 1 de Juan, uno está leyendo el Génesis narrado en el Nuevo Testamento. Por eso la narración de Juan en el Evangelio describe a Jesucristo como la causa misma de la creación, además de el origen de todo lo creado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es la narración del Génesis que hace Juan, y por eso no necesita una genealogía. Hay una razón detrás de ello. Una razón de por qué no hay una genealogía, y en lugar de una genealogía hay una narrativa del Génesis en el Nuevo Testamento, y es de la autoría de Juan en el Evangelio. En un momento más les daré la razón. Hay una segunda peculiaridad en el Evangelio según San Juan, una segunda característica única. Juan en el Evangelio está enfocado muy marcadamente en encuentros personales de Jesús con individuos o con grupos de interés. De tal manera que cuando Jesús discursa, a diferencia de otros evangelios como Mateo, que del capítulo 5 al capítulo 7, su discurso no es público, como lo fue el Sermón de la Montaña, viendo a la multitud, sino que en la ocasión en la cual Jesús discursa en el Evangelio según San Juan, es ahora cuando nosotros estamos llegando a la narración del capítulo 15, en donde Jesús está describiendo cosas que están por suceder, pero lo está haciendo en un círculo íntimo, en un círculo privado, que es el aposento alto después de la cena pascual. ¿Por qué hace Jesús esto? Porque Jesús está preparando a los apóstoles para lo que está a punto de acontecer en unos instantes más, cuando Él será aprehendido y será procesado de manera sumaria y finalmente ejecutado, llevado a la cruz. Ahora, entendamos esto con claridad. Hay un énfasis, hay un interés en el Evangelio según San Juan en poner a Jesús siempre en diálogos o en encuentros personales o con grupos de personas
en donde Jesús está en el centro de atención y la persona o las personas que están dialogando con él están interrogándolo o están platicando con él, conversando con él sobre cuestiones de interés toral para definir quién es él y qué está haciendo aquí. Entonces hay un propósito específico, claro, enfático, que va a dar una nitidez categórica a lo que Juan está mostrando al poner a Jesús en estas conversaciones. Y ahorita vamos a llegar allí. Y hay una tercera característica peculiar en el Evangelio de Juan. Es que expone momentos entre Jesús y los apóstoles que no existen en ninguno otro de los evangelios. Ocasiones privadas y exclusivas en las cuales Jesús está con los apóstoles y está hablando con ellos y está discursando con ellos, en donde tiene un grado o un nivel de intimidad, de compenetración en la relación, que no parece mostrarse en los otros evangelios. Recordemos que el evangelista Juan es el apóstol Juan. Es el mismo que escribió el Evangelio, que escribió las 3 cartas de Juan y que escribió el libro de Apocalipsis. Es el discípulo amado de Jesús. Aquel a quien Jesús tenía más cerca de él. Pero además es el último de los apóstoles que murió. Era el más joven de todos. Y fue el último en morir. Y se cree que murió en cautiverio, en el destierro, en la isla de Patmos, en donde recibió la visión profética del libro de Apocalipsis. Ahora, si estamos conscientes de esto que estamos diciendo en este momento, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el propósito que hay detrás de todo esto que les estoy contando es, en primer lugar, cuando narra una genealogía que no es genealogía, sino que es el libro del Génesis del Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de Juan, lo que Jesús representa es Dios. Dios mismo en la creación, al lado del Padre, en la obra de origen y causa de todo cuanto existe. Entonces hay un interés enfático de Juan en mostrarnos a Jesucristo como Dios mismo en el momento mismo de la creación, siendo partícipe del propósito eterno de Dios de crear y ejecutando ese propósito de creación. Entonces lo que Juan nos está diciendo es que Jesucristo es Dios. Hay algo más. En esta segunda característica única en Juan, en donde nos muestra a Jesús muy enfocado en diálogos personales con individuos y con grupos de interés, Juan está tratando de colocar a Jesús en medio de una gran multitud de testigos que pueden dar una razón fehaciente de que dialogaron con Jesús, que lo tuvieron enfrente, que hablaron con él y que se trataba de un hombre como ellos, al cual podían ver y tocar, en cuyo contacto estuvieron físicamente, visualmente, y que eso no tiene lugar a dudas. Hay una razón para ello. Juan tiene un claro interés en demostrar que Jesús es un hombre que existió, de carne y hueso, históricamente real, temporal y geográfica y circunstancialmente categórico, como una veracidad que no tiene posibilidad de ser cuestionada. Y la razón de ello es que era necesario esta afirmación, era necesaria esta afirmación en los tiempos del apóstol Juan, en donde se negó que Jesucristo
hubiera venido en una forma corporal. Habían aquí dos herejías muy fuertes, contra las cuales el apóstol Juan estaba combatiendo. La primera de ellas era la negación de que Jesús hubiera venido carnal, corporalmente. La encarnación de Jesucristo fue negada desde el primer siglo como una herejía que surgió entre los judaizantes, los enemigos del apóstol Pablo y los que perseguían el evangelio de los apóstoles, el evangelio de la gracia. Ellos decían que Jesucristo no había venido en carne, que era solamente una apariencia fantasmal, era un espíritu que se había presentado entre los hombres. Así que cuando Juan pone a Jesús enfrente de tantos testigos, está afirmando que era de carne y hueso y que no podía negarse. De tal manera que un espíritu y un fantasma no hubiesen podido ser vistos y tocados ni haber estado en contacto tan cercana, estrecha e íntimamente como lo estuvo Jesús con la gente, con las personas, delante de las cuales comió, bebió, durmió, se despertó, se levantó, fue y vino. De tal manera que Jesús era total y plenamente carnal, corpóreo, no fantasmal. Esta verdad parece no tener mucha importancia, pero si Jesucristo no fue verdaderamente un hombre, si no fue Dios encarnado, no existía absolutamente ninguna posibilidad de que muriera en nuestro lugar, tomando nuestra condición humana. De tal manera que la razón por la cual es necesario afirmar la encarnación de Cristo en contra de la herejía docetista, así se llamaba, el docetismo, que era la herejía que negaba que Cristo se hubiera encarnado realmente. Así que si esto hubiese sido una falsedad, jamás nuestra redención hubiese podido ser consumada de ninguna manera. Porque Dios jamás hubiera muerto en la cruz. Dios no puede morir, Dios es eterno. Así que fue indispensable que Él tomara la condición de hombre y, encarnado en nuestra condición humana, venir al mundo a morir en la cruz, tomando nuestro lugar para ofrecerse en sacrificio sustitutorio, mediatorial, y de esa manera garantizarnos la salvación. No había otra forma. Así que es indispensable que la corporeidad, la condición material de la naturaleza humana de Jesús quedara demostrada. Y esto es lo que Juan hace. Pero al mismo tiempo, al colocar a Jesús desde el primer capítulo, desde el primer versículo del Evangelio, en el momento mismo en que Dios determina crear y como la causa original de todo lo creado, lo que Juan está haciendo es al mismo tiempo afirmar la plena y absoluta naturaleza divina de Jesús. Así que en lo que Juan nos está narrando, Jesucristo es total y plenamente Dios y total y plenamente hombre. Y esa es la razón por la cual el énfasis del Evangelio de Juan tiene estas peculiaridades. Muy bien, dicho lo cual, voy a mencionar cuáles eran las herejías y tal vez ustedes quieran investigar después con un poco de tiempo para que anoten. Básicamente, en la época del apóstol Juan, durante el primer siglo del cristianismo, ya habían surgido estas tres grandes herejías. La primera de ellas fue el que ya mencioné, el docetismo. Negaba la naturaleza corporal de Jesús y afirmaba que solo se trataba de una apariencia fantasmal. La segunda gran herejía era el gnosticismo. El gnosticismo negaba la necesidad de un Salvador y afirmaba que la salvación
podía ser adquirida por medio de la sabiduría y el conocimiento de los misterios ocultos. Era una mezcla sincretista de filosofía y espiritualidad oriental. Y la otra gran herejía era el ebionismo. El ebionismo era una negación de la deidad de Cristo. Decían, Cristo no es Dios. En realidad lo que pasó es que él nació como un hombre más, era un hombre solamente, tenía una naturaleza solamente humana como todos los demás. Pero en el momento de su bautismo, el Cristo, como si se tratara de una persona celestial, el Cristo vino sobre él y tomó posesión de él para que pudiera cumplir su cometido. Esto era lo que enseñaban los ebionitas. Ninguna de estas tres herejías tiene sustento en la palabra. Ninguna de estas tres herejías puede ser sustentada por lo que dice la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual el Evangelio de Juan las combate tan radicalmente. Ahora bien, quiero ir al texto bíblico. Vamos a la parte devocional de nuestro estudio. Tal vez esto que hemos estudiado es demasiada cultura, mucha cuestión intelectual, pero tiene importancia saberlo. Es la manera de contextualizar lo que Juan está diciéndonos y por qué nos lo está diciendo. Entonces estamos pendientes de lo que estamos leyendo aquí y entendiendo con claridad lo que esto significa. Juan dice, en boca de Jesús, declaraciones acerca de la relación que hay entre Él y nosotros, a quienes la palabra llama discípulos. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Hasta aquí estudiamos, conversamos y comentamos la semana pasada. Entre las cosas que les recomendé que hiciéramos fue lean varias veces esta porción. Cada vez que leemos un pasaje de la Biblia, una nueva visión de lo que estamos leyendo puede venir a nuestra mente, a nuestra capacidad de comprensión. No es que el pasaje esté diciendo cosas nuevas, es que el momento y la circunstancia desde los que nosotros estamos leyendo el mismo pasaje nos permite visualizar cosas que no estábamos viendo. Tendremos una claridad y una revelación mayor porque las circunstancias que vivimos nos ponen frente a los ojos lentes que nos permiten ver ángulos distintos de la misma porción de la palabra. Y entonces Dios usa eso. Dios usa los lentes de las circunstancias para que nuestra comprensión de la palabra sea todavía mayor y tengamos una mayor, más amplia, más profunda idea de lo que está diciendo el Señor. Ahora, después de lo que comentamos la semana pasada, quiero tocar nuevamente el tema de cómo la palabra de Dios nos limpia. Yo les decía que solemos limpiar, decían las abuelas, por donde lo vio la suegra. ¿Recuerdan que lo comentamos? Que a veces no somos tan cuidadosos de la manera en que limpiamos y lo hacemos solamente por encimita para sobrevivir, para que no se vea mugroso, pero en realidad no hemos hecho una limpieza a fondo. Déjenme decirles que algo que pasa, y ustedes seguramente se han dado cuenta en casa. Si la manera en que limpiamos no es esmerada,
particularmente en ciertas cosas. Con el tiempo vamos a descubrir que algo de la mugre que no quitamos la vez anterior cuando limpiamos, se va quedando y va convirtiendo algo que era hermoso en algo que se ve deteriorado, envejecido por la mugre. Si ustedes lavan una olla, pero no le quitan todo, al final de cuentas la voy a volver a usar. Y después la vuelven a usar y luego la lavan y se dan cuenta que sigue acumulando algo de cochambre, pero finalmente se usa para lo mismo y ya está lavada y finalmente pues ni modo, ya no se le quitó. Algún día me voy a sentar a hacer una limpieza a fondo y se lo voy a quitar, pero como no tengo el tiempo, ni la capacidad, ni la paciencia necesaria, lo voy dejando y va a ser un día más fácil deshacerme de la olla cochambrosa a la cual le dejé acumular la mugre sobre la mugre, sobre la mugre, sobre la mugre, y comprarme una nueva porque me fastidia la sola idea de ponerme a limpiarla. No sé cuántos días de remojo con quién sabe qué, o qué, cuáles pócimas y menjunjes lograría yo sacarle el cochambre que tiene pegado por tantos años. Así que lo que hago es, como se acumuló por tanto tiempo, ya no me interesa limpiarlo. Mejor me compro una nueva. Así que lo que Dios hace, hermanos, es en lugar de desecharnos y tirarnos a la basura por haber dejado que se nos acumulara la mugre, es esmerarse en limpiar nuestra vida. Ocuparse detenidamente en hacer en nosotros una obra de limpieza que le permita mirarnos y agradarse de nosotros. Por eso nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos delante de Dios. Nuestra manera de purificarnos es venir a la palabra y dejar que la palabra desnude lo sucio de nosotros. Dejar que la palabra nos limpie significa dejar que la palabra revele lo que no está bien. Todos nos cepillamos los dientes y sentimos que lo hacemos bastante bien. Recuerdo cuando yo era adolescente, yo me cepillaba los dientes y me sentía tranquilo con eso. Hasta que un día llegaron a la escuela unos de la facultad de odontología y como eran practicantes y andaban buscando con quién cumplir ciertas horas de servicio, nos pusieron a todos a la dinámica de cepillarnos los dientes y nos dijeron: termínense de cepillar los dientes y en este momento se van a meter estas pastillas a la boca, las van a masticar y van a mantener allí en la boca la masticación por un minuto y después van a desechar lo que tengan en la boca. Eso hicimos todos porque esa fue la indicación que nos dieron y estábamos todos en el grupo, imagínense 40 chamacos todos masticando pastillas que no sabíamos para qué eran, pero nos imaginábamos que era como para limpiar los dientes y algo parecido. No nos dijeron más. Resulta que cuando terminamos de masticar y de desechar aquello, nos dijeron: ahora sonríanse. Y cuando nos sonreímos sucedió que eran pastillas reveladoras que marcaban de un color fijo y firme todo lo que no habíamos logrado limpiar al cepillarnos los dientes, y nos dijeron: ahora van a cepillarse hasta que desaparezcan las manchas de esta tintura que estuvieron masticando. Ah, hermanas, qué complicado. Teníamos un rato de estarnos cepillando y aquello no quitaba, no se desaparecía. Así que limpiar a veces puede costar más trabajo de lo que pensamos. Pero si no lo hacemos con esmero, va a suceder que la mugre, la porquería, se va acumulando hasta que llega un momento en el que ya limpiar es una verdadera odisea que va a implicar el tamaño de un esfuerzo
que no tendremos la capacidad de desarrollar. Así que pensemos por un momento en que lo que Dios quiere no es limpiarnos cuando hayamos terminado de ensuciarnos todo lo que queramos ensuciarnos a lo largo de nuestra vida, lo que hayamos de vivir 80 o 90 o 100 años, sino que el interés de Dios es que cada día frente a su palabra seamos limpios por la obra del Espíritu Santo, aplicando en nosotros el sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así que ser limpios es algo que no debe esperar para mañana. Es algo que debe de hacerse ya. ¿Saben? Me llamó la atención la última vez que fuimos al supermercado, mi esposa y yo. Resulta que ahora en la puerta del supermercado hay una persona que le pone a uno desinfectante en las manos. ¿Cuándo se iba uno a imaginar que algún día sucedería algo como eso al entrar a un supermercado? El interés por esta campaña sanitaria para librarnos de contagios es de tal magnitud que ahora hay alguien en la puerta obligando a las personas a untarse estos líquidos para que entremos sin posibilidad de contagio. Y todavía antes de dar un paso adelante en la puerta del supermercado, me pusieron aquí en la 100 algo que yo no sabía qué cosa era, pero me quedé así impactado y dije yo, ¿qué vas a hacer? Me dice, no, nada más es tomarle la temperatura, ya puede pasar. Con cubrebocas. Y con cubrebocas, así es. Así que estamos viviendo tiempos en los cuales estar limpios parece importar, ¿verdad? No solamente estar limpios, sino estar en una condición en la cual yo garantice que no voy a contaminar a nadie más. ¿Qué importancia puede tener estar limpios? ¿Qué importancia puede tener estar limpios? A veces hacemos cosas que no quisiéramos con ellas escandalizar a nadie ni provocar algo que va a ser complicado, pero en una ocasión mi esposa estaba en una campaña de régimen y finalmente consiguió, en lugar del polvito, las hojas de stevia para endulzar su té. Eso era lo más natural que podía usar. Hojas de stevia para endulzar su té. Así que íbamos a viajar a visitar a las hijas y íbamos a abordar un avión y ella quería llevar sus hojas de stevia y le dije, ¡no! Nos van a revisar y nos van a preguntar qué es esa hierbita que lleva allí. Algún perro se confunda y diga, aquí esta señora trae una hierbita sospechosa y ¿de dónde viene? De por allá, de por el rumbo de la sierra de Acapulco. Y vamos a salir mal en esto, mejor allá te compro algo que sirva para endulzar tu té. Amados hermanos, esto de ser limpios tiene interés de parte del corazón de Dios, de tal manera que no seamos desechados por Él. Si nuestro corazón está tan apegado a la mugre, ¿por qué Dios habría de renunciar a su propósito de tratar conmigo? Solo porque yo amé más la mugre que a Dios. Si mi corazón está tan comprometido con mi estilo de vida, que es sucio y vil, ¿por qué Dios habría de obligarse a aceptar mis estándares por encima de los suyos, cuando Él me ha ofrecido tratar conmigo y ser limpio por su misericordia? Así que la palabra dice claramente, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y dice algo más todavía cuando Jesús les explica,
Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Preguntémonos qué tipo de ramas queremos ser. De las que no dan fruto y el Señor las corta porque no tienen nada que hacer ahí. Solamente están ocupando un espacio. O de las ramas que Dios viene y poda y limpia para que den más fruto. El interés de Dios en nuestra pureza, en nuestra limpieza, en nuestra santificación, no es en beneficio de Dios, es en nuestro propio beneficio. Nosotros somos bendecidos cuando vivimos vidas limpias. Nosotros somos privilegiados cuando vivimos de una manera que honra y agrada a Dios. Y la razón por la cual somos privilegiados cuando vivimos de una manera que honra y agrada a Dios es porque nuestra dignidad se recupera. Reflejamos que somos verdaderamente hijos de Dios. Vivimos con una dignidad. Dicho de otra manera, cuando vivimos de una manera que honra a Dios, nosotros adquirimos honra para nuestra propia manera de vivir. Vivimos con honra, vivimos con honorabilidad. Esto es lo que nos aporta una vida limpia. Saben, hay una aventura triste que nos tocó vivir a mi esposa y a mí. Una ocasión estábamos haciendo un vuelo de varias horas, eran muchas horas. Estaríamos a bordo de ese avión alrededor de 9 horas. Y yo, una noche antes de nuestro vuelo, había ido a comprar algo que a mí me pareció delicioso. Mientras, a veces piensa uno con el estómago, eso me pasa a mí con mucha frecuencia, hermanos. Así que fui a comprar allá a ese lugar, enfrente del hotel en donde estábamos, en un pequeño supermercado, unos deliciosos quesos parisinos, hermanos. Y los metí en unas bolsas, los guardé en la heladera de la habitación, pero en la madrugada cuando íbamos a volar los metí en la maleta y los fuimos a colocar ahí. Y iban en la maleta de mano, pasamos bien todo y finalmente estábamos en medio del vuelo y mi esposa, después de unas horas de vuelo, me dice: oye, revisa eso que está ahí arriba porque no sabemos en qué condiciones esté. Y entonces me levanté de mi asiento, levanté la cubierta del equipaje que está sobre uno, abrí la pequeña mochila que llevábamos y allí estaban mis quesos, y en ese momento yo detecté que eso no estaba bien. Algo había pasado en ese rato con mis quesos. El caso es que ya no olía nada bien y bueno, de por sí quesos añejos tienen cierto olor. Así que decidí tomar la bolsa como estaba, sin mayor análisis, sin mayor discusión. Fui directamente a la cabina donde están las sobrecargos y le dije si había un bote de basura y me dijo: cualquier basura aquí lo puede meter, y me levantó una tapita que estaba allí y lo arrojé allí y me fui a sentar a mi lugar. Ay, hermanas, media hora después el capitán había bajado de la cabina. Era un avión de 2 niveles, había una planta alta y una planta baja. Llegó el capitán a preguntarle a la sobrecargo mayor en la cocina que qué cosa era lo que olía tan horrible. Yo estaba chiflando y mirando para otro lado, y pasaron buscando si había algo en algún lado y por supuesto que no encontraron nada. Pero yo ahora estoy haciendo una confesión muy franca de lo que pasó aquel día. Yo había sido el causante de que ese avión con más de 300 pasajeros se inundara de un olor a queso podrido. Lo puedo decir ahora con toda tranquilidad porque ya siento que con esto estoy purgando mi conciencia. Ninguno de aquellos pasajeros va a venir a reclamar nada. Pero
Uno piensa que puede permanecer escondiendo cosas en su vida hasta que llega un momento en el cual ya no se soporta y no es posible. Yo tenía miedo ese día de que la sobrecargo viniera y le dijera al capitán: mire, es él, este señor fue el que aventó esa porquería por la basura. Afortunadamente no pasó, hermanos. Pero hubiera sido una vergüenza descomunal, una gran humillación. Dios quiere librarnos de la humillación cuando algo que no está bien en nuestra vida está estorbando. El propósito del Padre cuando nos limpia no es hacernos pasar vergüenza, sino librarnos de la vergüenza, bendecirnos y darnos el gozo de la salvación, la certidumbre de que hemos sido hijos reconciliados con el Padre, adoptados por medio de la gracia de Jesucristo mostrada en la cruz. Es algo para celebrar. Es algo que nos da certidumbre, es algo que nos da seguridad interior. Nosotros no venimos buscando a Dios en calidad de mendicidad, en una situación de menesterosidad. Venimos como hijos, como coherederos, como justificados por la gracia de Jesucristo. Por eso Él se encarnó para tomar nuestro lugar. Siendo Dios, no le importó, sino que se humilló a sí mismo y tomó la forma de hombre, y estando en carne como un hombre, se humilló, haciéndose siervo, y siendo siervo se humilló aún más, hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino la muerte como de un maldito, de un condenado, de un sentenciado. Y de esa manera limpió nuestro pecado, derramando su sangre por nosotros. No hemos sido redimidos por un precio bajo. Dios no regateó, pagó el precio más alto jamás pagado por nuestra redención.